Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar de los siguientes temas: vector tangente unitario, normal principal y vector binormal. Estos temas los vamos a dividir en 3 videos y en este video solamente vamos a trabajar con el concepto de tangente unitaria. Vamos a suponer que tenemos una función que está definida en un intervalo de a hasta b y que también debe de tener una derivada continua distinta de 0. Entonces, la curva obtenida a través del valor de la función f se llama curva lisa. Y además, como f tiene una derivada que es distinta de 0, entonces significa que tiene un vector tangente f' de t en cualquier punto de la función vectorial. Y vamos a determinar un vector tangente unitario. Recordamos que un vector unitario es el vector sobre la longitud del vector. En este caso, tangente unitario es el vector tangente f' de t sobre la longitud de f' de t, y así es como calculamos el vector tangente unitario, que en este caso me da solamente la dirección de la recta tangente y su magnitud es 1. Existe una relación entre el vector tangente unitario y la longitud de arco. Recordemos que la función f tiene una derivada que es continua, por lo tanto la curva es rectificable, es decir, no tiene picos. Y la longitud de arco se puede calcular como la integral de a hasta t de la longitud f' de t. Esta es la función longitud de arco. En este caso, lo podemos escribir de la siguiente forma: L' es igual a la longitud de f'. Es decir, derivamos cada miembro de la ecuación. La derivada de L de t es L', mientras que al derivar se aplicaría el primer teorema fundamental del cálculo. La derivada con la integral se elimina porque son operaciones inversas y nos queda la longitud de f'. Por lo tanto, podemos igualar a esta ecuación. F' es igual a L' por el vector tangente unitario. Esta es la relación entre longitud y el vector tangente unitario. Así podemos obtener f'. Además, vamos a considerar que f es una curva trayectoria. Entonces, como es una curva trayectoria, vamos a llamar a x a la función f de t. Significa que x es la posición de la partícula. Ahora, si nosotros derivamos la posición, vamos a obtener f', que corresponde a la velocidad. Y si volvemos a derivar, obtenemos f', que corresponde a la aceleración. Entonces, normal f de t significa posición. F' de t es velocidad y f' de t es aceleración. Entonces, si lo vemos como una curva trayectoria, esta ecuación me dice que el vector velocidad es el vector tangente unitario, solamente el vector, la dirección, por así decirlo, mientras que la magnitud la puedo obtener de la razón de cambio de la distancia a lo largo de la curva. Además, si x de t o f de t es una curva en el espacio tridimensional, entonces podemos escribir s igual a l de t, la función longitud de arco. Y en este caso, si nosotros derivamos ambos miembros de la ecuación, nos queda de esta manera: ds sobre dt es igual a la raíz cuadrada
de cada uno de sus elementos elevado al cuadrado y después se suman. O si lo vemos en términos de diferenciales, nos queda que ds al cuadrado, elevamos al cuadrado la raíz, todo el miembro para obtener ds al cuadrado, nos queda como dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado. Y es así que con esta notación, esta ecuación se puede convertir a la siguiente. Dx sobre dt, la velocidad es igual a la razón de cambio de la distancia del cuerpo respecto al tiempo por el vector tangente unitario que solamente indica la dirección. Y ya que vimos esta parte teórica, vamos a resolver un ejercicio. Sea f de t 1 más t cúbica, t por l a menos t y el seno de 2t, determine la derivada y el vector tangente unitario en el punto donde t es igual a 0. Bien, para calcular la derivada de una función vectorial, se puede obtener derivando cada una de sus funciones componentes. Entonces voy a derivar 1 más t cúbica, derivo t por l a menos t y derivo el seno de 2t. En este caso, la derivada de una constante da 0. La derivada de t cúbica es 3t cuadrada. En la segunda componente vamos a aplicar la derivada de un producto, que es el primero, t, por derivada del segundo, menos e a la menos t, más el segundo, e a la menos t, por derivada del primero, derivada de t es 1. Y la derivada del seno de 2t, derivada del seno es coseno de 2t, derivada de 2t es 2. Ya obtuve la derivada. Y ahora voy a calcular el vector tangente unitario en el punto donde t es igual a 0. Entonces, a f' de t lo voy a evaluar en 0. ¿Dónde está t? Coloco el valor de 0. 3 por 0 al cuadrado, menos 0 por e a la 0, más e a la menos 0, 2 por el coseno de 2 por 0. Aquí lo tenemos. Y si simplificamos, vamos a obtener que f' evaluado en 0 es el vector con componentes 0, 1 y 2. Ahora vamos a calcular la longitud. Recordemos que se calcula como la raíz cuadrada de la suma de cada uno de sus componentes elevado al cuadrado. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y de aquí obtenemos que la longitud es la raíz de 5. Por lo tanto, el vector tangente unitario es, vamos a colocarlo como 1 sobre la longitud, que es la raíz de 5, que multiplica a f' de t, que nos quedó como 0, 1 y 2. Y este es el vector tangente unitario en el punto de igual a 0. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan realizar en casa. Nos vemos en el siguiente video.